Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Pues esta es la introducción para el tema de naturaleza muerta y lo que vamos a hacer es un repaso eh, por los principales aspectos de este género, que es uno de los que más han estado presentes en la historia del arte. Y tenemos que pensar que aunque en Pompeya había algunas cerámicas y algunas se podían identificar ya algunas naturalezas muertas. Como tal, el término aparece en el siglo XVII y se usa sobre todo eh, still life, ese es el nombre que se utiliza en inglés. Como tal, en realidad significa todavía viva, ese es el significado en la lengua inglesa. Still life, sin embargo, fue traducida al español, introducida por André Felivian, quien le llama Nature morte en francés, y nosotros la tomamos del francés como naturaleza muerta. Un cuadro de naturaleza muerta, por lo que nos está representando, son objetos de, bueno, muchas veces naturaleza muerta, porque muchos de ellos tienen que ver con flores, con frutos, con plantas eh, que ya han sido cortadas. Por eso se les llama de algún modo naturaleza que ya está muerta, aunque, como decíamos, en inglés más bien es naturaleza todavía viva. Y este tipo de pintura ha sido sobre todo utilizada para resaltar el realismo, trabajar con técnicas realistas, por eso se le asocia con el don del engaño. Para Omar Calabrese, una naturaleza muerta es una vida atrapada en un instante inmóvil, nos muestra el paso inexorable del tiempo y la vacuidad de los placeres mundanos. Para Ernst Gombrich, cada naturaleza muerta es un vanitas en potencia porque cada objeto posee en sí mismo la imagen de su propia consumación. En la naturaleza muerta, los objetos traicionan el movimiento, interrumpen la narración de la representación plástica. Esto es interesante porque si vemos otro tipo de cuadros, recordemos la pintura, por ejemplo, del Renacimiento, que nos está contando historias, que está haciendo referencia a algún mito. Aquí en la naturaleza muerta lo que vemos son los objetos atrapados en un instante. Este, por ejemplo, de Jacopo Bavari, Perdices y armas sobre tabla, lo que nos muestra es un primer ejemplo de trampantojo conocido en el mundo occidental. La naturaleza muerta va a dividirse en bodegón, en trampantojo, en vanitas, ¿no? Es decir, en bodegón floral, esas son algunas de las ramificaciones que tiene la naturaleza muerta. Y este como tal es un trampantojo. Llamamos a una pintura trampantojo, bueno, trampa para el ojo, trompe-l'œil, es el término que se utiliza en francés. Trampa para el ojo porque intenta hacernos creer que ahí hay algo que se confunde con la realidad. Por ejemplo, este cuadro. Normalmente pues iría montado en una pared que sería también de un tono beige para tratar de hacernos creer que lo que vemos ahí realmente existe. Y por eso, por ejemplo, esta notita que pueden ver ahí como escrita a mano, como dejada muy al azar, es un elemento que se repite mucho en los trampantojos porque nos quieren hacer creer que las cosas están ahí como por descuido, ¿no? Que las hemos atrapado en un instante eh, inesperado. Esta pintura de Rafael de Santa Cecilia no es considerada una naturaleza muerta, sin embargo, para algunos autores sería como uno de los inicios, ¿no? Como una de estas piezas que nos están hablando ya del interés por los objetos. Vamos a ver, aquí está el detalle, o sea, aquí está la pintura completa y este es el detalle, y vamos a ver cómo a los pies de Santa Cecilia se encuentran bueno, varios instrumentos, y estos instrumentos, por ejemplo, el laúd está roto. Y Santa Cecilia, si se acuerdan, pues es la representante de la música eh, y, bueno, la santa de la música, ¿no? Pero aquí lo que vemos son los objetos, sin embargo, que ya, ¿no? Los objetos deberían de estar cuidados, pero están rotos. Entonces podríamos hablar ya de un acercamiento al vanitas. Ahorita vamos a hablar del vanitas, pero el vanitas tiene que ver
con la muerte, con la banalidad, con hacernos pensar en la banalidad de la vida, ¿no? Y aquí tendría mucho que ver, porque estamos hablando como Santa Cecilia, tocando un instrumento divino y los instrumentos del hombre que están rotos en el suelo. Esta pintura de Pieter Arntzen se llama La carnicería y pues lo que podemos ver es así. Obviamente, ¿no? Lo que está en primer plano pues son precisamente eh, carnes, como si estuviéramos yendo al mercado y encontráramos todas estas carnes abiertas, expuestas para el comprador. Eh, algunos la podrían considerar, han llegado como a considerarla que es una entre naturaleza y naturaleza muerta y pintura de género, porque si alcanzan a ver aquí atrás hay un grupo de niños jugando con unas monjas y acá tenemos también otra escena, aquí un señor echando agua. Bueno, la historia de este cuadro nos dice que Pieter Arntzen había estudiado quería hacer un comentario más bien, ¿no? Como político sobre su entorno. Estaban viviendo en una época en su pueblo, se había decidido que se iba a quitar un monasterio de estas monjas y que se las iba a quitar a las monjas o a las religiosas y se iba a utilizar eh, para fines no religiosos, ¿no? Y entonces, de algún modo, lo que nos está diciendo Peter Arntzen con estos animales expuestos así, esta carne muerta, es pues como preferimos, como, que es un comentario como un poco sobre la economía, ¿no? Cómo preferimos estas cosas muertas, cómo estamos viendo estas cosas muertas, cómo nos comemos estas cosas muertas y cómo tenemos un total desapego hacia la espiritualidad, ¿no? Ese es el comentario que hay detrás de este cuadro. No todas las pinturas de naturaleza muerta, como decíamos, van a tener una historia. De hecho, el trampantojo es una de las que no hay una historia como tal. La historia que nosotros podemos encontrar, la teoría que le podemos encontrar, tiene que ver con el tratar de acercarse a la realidad, pero no todas van a tener esa característica. Esta, por ejemplo, es una pintura de Arcimboldo. Yo creo que ya lo han visto antes, tiene varios ejemplos parecidos, donde elabora retratos con vegetales y frutas o flores y que por lo general tienen que ver con la época en la cual está haciendo los retratos. Eh, Tiene uno, por ejemplo, de las estaciones, ¿no? Y entonces, para hablar de verano, pues usa naturaleza que está dispuesta en el verano. Para hablar de otoño, pues usa otro tipo de vegetación. Y bueno, este tipo de cuadros se llaman scherzo o capricho. Esto como tal, pues ya estamos entrando sobre todo a un tipo de pintura que se le llama bodegón. El bodegón, pues sobre todo floreció en el siglo de oro en los Países Bajos. Y vamos a ver que aquí ya hay también, comienza a haber un comentario también sobre la vida cotidiana, ¿no? Hay muchas teorías acerca de la existencia de estos cuadros. Por ejemplo, algunos dicen que era típico que se pusiera un cuadro de naturaleza muerta en el comedor, porque cuando uno viera, o sea, entras al comedor y ves la naturaleza muerta y entonces eso despierta tu apetito, ¿no? Otros dicen que no era una cuestión tan funcional, que en realidad es más como un gusto del artista por copiar, ¿no? Porque lo que sí permite este tipo de cuadros es que haya mucha atención a la imitación de la naturaleza. Como son objetos inmóviles, pues el pintor se puede detener en el detalle. Y hay, sin embargo, algunos otros que piensan que también hay como una especie de comentario sobre pues, la riqueza de las familias. Vamos a comparar, por ejemplo, voy a adelantar un poco, un mucho, esta pintura donde vemos que hay almejas, donde vemos que hay plata, que hay oro, que hay vidrio. Vean, observen este detalle tan maravilloso de la copa. Se ve que es un detalle finísimo que no cualquiera hubiera podido hacer. Igual todos los detalles del oro, de la plata,
O sea, nos están hablando que es una familia poderosa. Y si vemos entonces una pintura como esta, hay una absoluta diferencia. Este bodegón es muy sencillo, nos está mostrando elementos del huerto, no hay excesos, no hay plata, no hay oro, no hay nada fino, ¿no? Juan Sánchez Cotán, pues era un sacerdote, vivía en un monasterio y entonces también algunos han entendido que pues lo que nos está hablando en este cuadro nos está representando también eso, la sencillez de la vida en el monasterio y la necesidad de acercarse a la naturaleza. Todas estas pues son vegetales, son frutas que crecen en la naturaleza, que se toman de la tierra, que están vivas, bueno, naturaleza muerta, ¿no? Todavía vivas o ya muertas. Y algunos entienden, por ejemplo, el melón ha sido utilizado en algunas ocasiones como una metáfora de Cristo porque tiene muchísimas semillas. Entonces esas semillas se van a esparcir y esas semillas van a generar nueva vida y de algún modo pues esa nueva vida nos habla de un renacimiento. Luego tenemos, igual que los otros géneros, pues no es un género que inició de manera autónoma, ¿no? Uno de los primeros ejemplos que vemos de naturaleza muerta, pues es este, de Hans Memling, Retrato de un hombre. Esto es era una especie de amuleto que tenía una parte delantera y una parte trasera, y en la parte delantera teníamos a este retrato del hombre joven orando y en la parte de atrás, en el reverso, encontramos esta parte donde hay un florero. Vamos a ver las flores que contiene, pero sobre todo hay que identificar esta parte del florero donde hay una pequeña, bueno, es una IHS, que eso significa Jesus Hominum Salvator, Jesús Salvador de los hombres. Entonces vamos a ver cómo en este jarrón, pues hay, tiene todo que ver, ¿no? Porque es un hombre orando y está orando a Jesús. Y es muy interesante porque también en la cultura cristiana, en la iconografía cristiana, se identifica muchas veces a las flores, sobre todo a las rosas, con María, ¿no? María es la gran rosa y por eso se desarrollaron mucho durante la época medieval los rosetones de vidrio, vidrio de estos este tipo de vidrios, si recuerdan que hay en las iglesias, ¿no? Que son en forma, bueno, se llama rosetón, ¿no? Figuras, intenta hacer una rosa y bueno, porque hace una referencia también a la Virgen. Y el jarrón, como, con esta, vamos a ver como si fuera una pancita, ¿no? Es decir, esta parte que para algunos, bueno, ¿no? Se ha identificado que simula un vientre y entonces es el vientre de María. Entonces, bueno, pues para algunos este es como uno de los primeros ejemplos de cómo aparece una intención de hacer un retrato de los objetos y estos objetos lo que nos van a mostrar, o en algunos casos, decíamos no en todos, pero en algunos casos también van a tener una referencia religiosa. Los floreros con lilies